Hola, este es un nuevo programa de El Mundo. Gracias por acompañarnos. Con nosotros el doctor Mihail Leitman, con quien conversaremos acerca del desarrollo de un nuevo software, algo que podría ser revolucionario, de cómo este software nos va a ayudar a ejercitarnos para desarrollar conexiones correctas entre las personas. Así es que comenzamos de inmediato. Doctor Leitman, gracias. Por favor, estoy con ustedes. En el programa anterior, usted habló acerca de un software que podríamos desarrollar para poder medirnos o tratar de entender cuál es nuestra naturaleza. Más que medirnos, porque todavía no tenemos esa capacidad de saber si estamos cerca o lejos de los demás. Si esto es así, entonces, ¿cuál sería la función principal de un software de esta naturaleza si todavía no tenemos esa capacidad de medirnos a nosotros mismos? Eso no importa hasta qué punto, si nos medimos de forma exacta o no. Lo principal para nosotros es saber a qué correspondemos, a la entrega o a la recepción, a favor o en contra, por parte del deseo de recibir o del deseo de otorgar. Que la persona se revise a sí misma y que haga ejercicios en los que vea a qué corresponde y después, poco a poco, va a tener la capacidad de sentir si se acerca a la fuerza de otorgamiento más y más, es decir, al Creador, o que si se aleja de Él. Y eso es lo que necesitamos darle a la persona, una sensación, una capacidad de poder palpar su interioridad, sus cualidades, de estar de acuerdo o no con esto, y entonces a través de todo tipo de situaciones que pasan, si es bueno o no bueno, si que yo soy bueno o soy malo, etcétera, que pueda medirse a sí mismo, que pueda ver de verdad que quién es él. Eso en total es la educación. Nosotros queremos que él sea juez para sí mismo, que sea abogado de sí mismo, que se conozca a sí mismo, que se pueda mirar de un costado. Eso es lo principal, mirarse de una forma neutral, independiente. Al verse de manera neutral, va a ver que tiene una inclinación egoísta por naturaleza, ¿correcto? Y eso es lo que tiene que corregir. Eso, la tendencia egoísta es de todos. Todos somos un 100% egoísta. Por eso, primero que nada, debemos llevar a la persona a un estado en que sepa que es egoísta. Porque si hablas así con cualquier persona de la calle no van a estar de acuerdo. Yo no soy egoísta, yo pienso bien de los demás, yo quiero el bien del mundo, etcétera. Cada uno de inmediato se defiende. Llegamos a esa comprensión que todos, sin ninguna distinción, tenemos una naturaleza egoísta. Nacimos con esta inclinación. ¿Cuál es el siguiente paso? O sea, ¿cuál es el propósito de saber esto? ¿Corregirlo? Primero que nada es reconocer el mal, reconocer que nuestra naturaleza es completamente egoísta y yo pienso solamente en mi propio bien. En la medida en que reconozco esto, debo también añadir a esto otro ejercicio. ¿Hasta cuánto pierdo por el hecho de que pienso solamente en mí mismo? Porque nos da la impresión de que de esto ganamos y la verdad es que perdemos a lo grande de forma completa.
Y eso es lo que tenemos que ver. Ese es el segundo paso de nuestros ejercicios. Mostrar hasta cuánto perdemos por el hecho de que pensamos solamente en nosotros. En cuánto ocultamos de nosotros el recibir el bien y que esto llega a través de la conexión entre nosotros, a través de ese gran círculo de conexión, de esa sociedad grande. Y ese es el segundo paso. Entonces aquí tenemos que mostrar el mundo como integral y la naturaleza que es integral, y hasta cuánto si pensáramos unos en el otro, nos ahorraríamos guerras, problemas y sufrimiento y viviríamos una vida completamente diferente. Ese es el otro paso. El tercero es cómo podemos, a pesar de todo, sobreponernos a nuestra naturaleza mala, porque decimos que la naturaleza del hombre es malvada y vemos que no somos capaces, no importa conforme nos demos vuelta con nuestro mal, no vamos a poder salir de él, porque es como que se pega algo a mí y que no lo puedo tirar, que está dentro de mí algo y que no lo puedo sacar de mí mismo, en el pensamiento, en el corazón, en todas partes, todo el tiempo me veo a mí mismo que estoy solamente de esa forma egoísta, que pienso solamente de forma egoísta, me relaciono solamente de forma egoísta con todos, y cuánto de esto pierdo. Y después de que llego a un estado a través de todo tipo de ejercicios que le mostramos a la persona que perdemos, entonces a este proceso le llamamos el reconocimiento del mal, que nuestro ego en realidad no es para nuestro bien y que yo por medio de esto puedo ganar y ser el mejor de todos y enriquecerme, sino que por medio de él llego al mal y que él me causa el mal. Ahora la pregunta es, después de que yo reconozco esto, o al menos en algo, y que tengo tales inclinaciones, entendimientos ya, o decisiones en la que yo quiero salir de esa parte, al menos de algo de ese mal que hay en mí, entonces la pregunta es, ¿qué hago con esto? Y aquí ya existen ejercicios a través de los cuales podemos que por ellos podemos alejarnos del mal que hay en nosotros e incluso de acercarnos a la forma del bien. ¿Qué es esta forma? Que en lugar de aprovecharme del prójimo, precisamente al contrario, sino que quiero aprovecharme en la otra dirección, que él esté bien. Puedo decir que a través de esto me aprovecho de mí mismo, pero tengo que mostrarme a mí, a todos, que de verdad ese comportamiento, tal como decimos que es un comportamiento altruista, que este comportamiento es bueno para todos. Y yo me meto a mí mismo y a todo el mundo en el mejor estado. Seguro que va a estar bueno para todos. Y ejercicios sobre esto. Ese ya es el cuarto paso de nuestro programa. Y así vamos avanzando. Surgen muchas preguntas. Una de ellas es, ¿esto va a ser medido a través de puntajes? ¿Va a haber una puntuación que va a medir y me va a permitir pasar de un nivel al otro? No se escucha. Es posible hacer esto a pesar de que no es exacto, porque no podemos medir los esfuerzos internos. Digamos, si no dormí en la noche
o que estuve enojado o al contrario, o que tengo un cumpleaños hoy día. Hay muchas razones para estar mejor o estar peor o pensar así o asá. La persona en cada momento es una persona nueva y por eso no revisamos esto según números. Digamos, podemos medir esto, pero que esté claro para todos que es solo por ahora, digamos, para simplemente así saber o hacer algún tipo de competencia consigo mismo. Y ¿Cuáles van a eso. ser entonces esos parámetros para medir? Si son cosas que no se pueden medir, ¿cómo va a saber alguien que va avanzando de nivel? Él avanza porque pasa todos esos ejercicios que responde a ellos, da respuestas y siente como en su vida ya comienza a reprogramarse a un nuevo comportamiento. No va a haber entonces aquí un factor de competencia respecto a otro. Generalmente cuando se hace trivia hay este factor de quién contestó mejor o quién hizo acciones más correctamente. Acá entonces no habría este factor de medirse respecto a otro. ¿O sí? No es posible, digamos, hacer esto. Por supuesto que vale la pena porque eso pone a la persona realmente en una competencia y él va a avanzar más. Pero a pesar de todo, como cada vez yo advierto que estas cosas no tienen ninguna medida exacta y en esto no hay ninguna verdad, solamente para el desarrollo más activo de la persona. No más Muy que bien, y esto. sobre el que usted dice un desarrollo activo, la pregunta es, ¿un programa de este tipo debe ser aplicado dentro de un sistema de educación integral en que una persona puede participar o debe hacerlo, que incluye estudiar las leyes de la naturaleza para tener una mejor comprensión de qué se trata, la interconexión y la interdependencia? ¿Esto se estudia de manera paralela en este programa? Sí, en total, se vuelve un experto en su propia psicología personal. ¿Quién es? ¿Qué es en relación a los demás? También aprende de los demás un poco, pero nos resulta difícil aprender de los otros porque nadie sabe en qué estado se encuentran los demás, está oculto de nosotros. Y por eso lo principal que podemos entender y sentir es quiénes somos y ser más y entender más nuestra naturaleza y dónde nos encontramos, en qué grado, cómo subir de un grado a otro hasta que nos descubrimos que nos encontramos en la fuerza del bien de la naturaleza frente a la fuerza del mal, entre estas dos fuerzas, otorgamiento y recepción, y que descubrimos el mundo espiritual superior entre estas dos fuerzas. Entonces, este programa debe ser parte de ese sistema de educación. Sí, por supuesto, sí. Yo pienso que a fin de cuentas, si lo desarrollamos, va a ser muy importante en el sistema educativo. Va a acompañar a la persona desde el inicio de su encuentro con nosotros y hasta el final, hasta el final de la Usted habló corrección. del factor de la competencia. ¿Cómo funciona aquí el aspecto de la envidia? Sabemos que ese es el motor más potente que hay en el ser humano. Yo quiero ser como los demás, yo quiero ser tan bueno como el otro, esperando que ese sea el deseo. Y no decir, bueno, quiero ganar más que el otro, pero en este caso es, quiero ser o entregar más al otro, tratar de abrirme al prójimo más, de conectarme más al corazón del otro. ¿Sería ese cómo se utilizaría ese factor entonces en este programa? El factor de medirse. Eso de una manera muy
de una forma muy potente, sí. Muy potente, porque la envidia es una fuerza enorme, tremenda, tanto por el bien o para el mal. Y por eso debemos precisamente aquí hacer el tema de la competencia. Los desarrolladores de programas computacionales nos hicieron una pregunta aquí para que la formuláramos a ustedes, muy interesante. Dice, ¿debe este software tener un sistema de notificación que nos recuerde acciones o pensamientos que permitan la conexión y la cercanía con los demás? No entiendo exactamente a qué te refieres, pero todo el tiempo debemos ocuparnos de la persona que está en este programa, cómo le preguntan, cómo responde, que él entiende que hablan de su desarrollo interno y cómo se revisa a sí mismo, cómo se vuelve un abogado de sí mismo o al contrario, un juez de sí mismo y así avanza. No está relacionado con acciones físicas, porque eso es lo que la gente piensa siempre como buena para los demás o positiva. Si le ayudé a alguien a cargar las bolsas del supermercado o ayudé a alguien a sacar el perro a la calle porque no podía en ese momento atender eso, o ayudar a un anciano que cruza la calle. O sea, hay diferentes ejemplos que uno tiene como idea de qué es una buena acción hacia los demás. ¿Usted puede explicar qué es una buena acción, por favor? Hacer lo que el prójimo quiere. Hacer lo que el prójimo necesita. A lo mejor no exactamente lo como quiere, sino lo que necesita. Eso es un acto por el bien del prójimo, o mejor dicho, ayudarlo. Porque si no sabemos entrar dentro de toda su vida o sus carencias, sino ayudarlo a avanzar a esa meta como la mía, del reconocer el mal y hacer el bien, hasta que descubrimos la fuerza superior y nos incluimos con ella. Y nos elevamos por encima de este mundo, por encima de la vida y de la muerte, y así avanzamos. Un pensamiento final para cerrar el programa. Debemos comenzar a hacer esto en la práctica, que comencemos a hacer, a desarrollar este programa. De esto vamos a comenzar a hablar de esto. Yo también entro en esto y no me olvido entre nuestros encuentros. Con los escritores, mencionó, se podría también desarrollar. Muchísimas gracias por su tiempo y continuaremos. Te agradezco mucho y de verdad te lo agradezco mucho.